Con nosotros está, eso sí, vía Skype, nuestro siguiente invitado, él es Luis Cortés. Luis, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana en Córdoba TV. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer poder hablar contigo, te voy a tutear con tu permiso. Por supuesto. Pues como digo, un placer hablar contigo y sobre todo hablar de turismo y de gastronomía, que además podemos unir las dos cosas, por lo que veo, ¿no? Pues sí, porque no tenemos que olvidarnos que cualquiera de nosotros, ¿no? Que si nos ponemos como ejemplo a Sí. la hora de nuestras escapadas de fin de semana o nuestro gran viaje de las vacaciones de verano, la gastronomía es una de las pasiones que nos hace, digamos, un destino e incluso corresponde, pues representa casi un 40%, ¿no? Del gasto que un turista, un viajero realiza durante sus vacaciones. ¿Qué tipo de turista es el que se está atreviendo a romper un poco con esa dinámica que hemos tenido todos obligada de no viajar? ¿Qué tipo de turista tenemos ahora mismo? Bueno, evidentemente tenemos un turista local, porque, bueno, de alguna manera, pues todavía la conectividad con muchos países, pues no está siendo fácil a nivel de, pues, conectividad aérea, etcétera. Hay problemas, pues, por ejemplo, recientemente en Reino Unido, pues hemos sabido todos que no ha incluido a España, ¿no? Sí. En esos destinos seguros. Entonces, pues muchas de las personas, esos 17, 18 millones de turistas británicos que todos los años nos visitan, pues este año se lo van a pensar de momento porque pues, de momento en junio necesitan varias PCRs de salida, de entrada, etcétera. Y claro, si uno tiene, pues, por ejemplo, pues una pareja y dos hijos, pues hacerse, no sé, 12, 13 PCRs entre cuatro personas pues, supone un coste espectacular, Importante, ¿no? claro. Entonces seguramente se lo van a pensar y se van a quedar en Reino Unido o se van a ir a otros destinos donde tengan esa posibilidad, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, los españoles, pues tenemos ahora mismo la posibilidad de movernos por toda la piel de toro Sí. y esto nos va a hacer pues, que seguramente vamos a incrementar nuestro sentimiento de pertenencia porque a nuestra región, a nuestro país, porque vamos a conocer más en profundidad nuestro propio país y ahí la gastronomía pues, juega un papel muy, muy importante Por porque supuesto. no nos olvidemos que es uno de los factores más importantes que a la hora de elegir un destino. Y también es verdad que precisamente por ser destinos de proximidad, pues esa sensación de inseguridad que todavía tenemos un poco todos en la piel, ¿no? Por producto de este tsunami que nos ha venido hace casi ya año y medio, ¿no? Sí. A todos los ciudadanos de este mundo, pues quizás el hecho de movernos en un entorno más cercano pues nos hace sentirnos seguros, ¿no? Y vamos a elegir, por supuesto, esos restaurantes, esas experiencias gastronómicas que nos garanticen tener esa seguridad y, por tanto, pues esas rutas, por ejemplo, gastronómicas. Aquí Sí. en el norte, por ejemplo, rutas de pinchos, ¿no? que eran una de las experiencias gastronómicas más demandadas, Sí. pues seguramente en los próximos meses todavía van a ser pues, más exclusivas, no van a ser tan masificadas, grupos más pequeños, seguramente grupos burbuja de nuestra propia familia, de nuestro propio entorno de amigos, y esto va a hacer pues, que los precios de cada una de esas experiencias, el precio individual, pues sea más alto, ¿no? Porque a más exclusividad, pues precios Sí. más elevados. Claro. Además, España es que tiene también una historia gastronómica importantísima de norte a sur y de este a oeste, es decir, que vayamos a donde vayamos vamos a poder disfrutar de esa gastronomía que ofrece nuestro país. Es un buen momento también para reconocer lo nuestro, ¿no? Hombre, evidentemente España está, vamos, sin duda en el podium de los países del mundo con mayor tirón a nivel internacional en esta faceta, ¿no? De turismo no gastronómico. Cada Sí. año nos visitan millones y millones de personas pues, de países muy lejanos como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, China, etcétera, atraídos como motivación principal Sí. por nuestra gastronomía y piensa que tenemos antes de la pandemia, en torno a 82 millones de visitantes extranjeros, que eso prácticamente duplica nuestra población, ¿no? La Sí. población de nuestro país. Estamos ahí en esa terna con Estados Unidos y Francia como los países más visitados y nuestra gastronomía está considerada, pues, vamos, en el podio de cabeza a nivel mundial, Sí. pues con grandes cocineros como Ferran Adrià en su momento, que fue quizás el que nos ayudó a ponernos en el mapa mundial, pero vamos, Sí. cocineros de estrellas Michelin en todas las regiones españolas.
para entender también todo esto se lleva a cabo el Congreso, del que también tenemos que hablar nosotros, para estudiar precisamente qué es lo que ofrece España, pero también qué es lo que solicitan los turistas, que ya hemos dicho pues, que este año seguramente en su mayor porcentaje vamos a ser turistas nacionales. ¿Qué podemos decir de este Congreso? ¿Cómo se desarrolla? Y sobre todo, ¿qué puntos son los importantes que se tienen en cuenta en él? Pues mira, es un congreso que lo que sobre todo ha analizado es un poco cómo va a ser ese turista, el perfil del turista post-COVID, ¿no? En los próximos meses y cómo pues tanto los destinos como las empresas que trabajan con estos turistas gastronómicos pues van a tener que saber adaptarse a esta nueva situación. Sí. Ya no es un turista que está buscando grandes eventos masificados, ciudades colapsadas donde tenga uno que hacer cola y sentir esa masificación, sino que yo creo que es una oportunidad pues para esas provincias, esas ciudades menores en el sentido de que no tienen quizás el tirón que pueda tener una ciudad como Barcelona, París, Nueva York, etcétera, pero ahí está Córdoba, Pamplona, Santander, seguramente ciudades y provincias donde uno desde su despacho en Madrid o en Barcelona o en Londres las asocia con un lugar pues con una naturaleza muy bien preservada, donde hay más distancia de seguridad, más distancia entre las personas, donde tienes espacios naturales que te van a ofrecer pues esa sensación de seguridad, y yo creo que es una oportunidad muy grande para todos esos destinos que antes no estaban en ese ranking, digamos, en el top 5, por ejemplo, de los destinos españoles, y que van a, de alguna manera, aportar lo que están buscando las familias, por ejemplo, en España ahora, ¿no? Que es mayor espacio, mayor distancia, no tener aglomeraciones y unos entornos pues naturales con una oportunidad muy importante, por ejemplo, para todo lo que sean destinos de turismo rural unidos a esa gastronomía que entronca con lo local, kilómetro cero. Estamos hablando de restaurantes, por ejemplo, pues que están trabajando con productos del entorno, con productores locales y con productos de temporada, ¿no? Que quizás es un poco una de las tendencias unidas a la sostenibilidad que han venido para quedarse. Es importante también tener en cuenta que ya estamos hablando de turista post-COVID, que parece que no, pero poquito a poco vamos avanzando en esta pandemia y ya nos vamos situando, pues pasándola un poco, ¿no? Que es lo que todos tenemos tantas ganas ya de poder anunciar y de poder viajar libremente. Claro, ahora mismo aunque queramos, sí que es cierto que todavía tenemos esas restricciones que hace que no nos podamos mover como nos gustaría por el mundo, pero aún así sí que se está intuyendo que va a haber movimiento de turistas este verano. Sí, yo creo que el verano va a ser pues, un poco similar al del año pasado, pero un poquito más fuerte. Sí. No vamos a llegar, por supuesto, a las cotas de 2019 porque nos va a faltar, sobre todo, ese turista internacional de larga distancia, ¿no? Precisamente por lo que decía, porque quizás podamos tener muchos norteamericanos que quieran visitarnos, pero igual no tienen tantas conexiones digamos, aéreas como las que tenían antes de la pandemia, ¿no? Entonces, sobre todo vamos a tener pues, mucho turista que se mueva en coche, por aquello también de la sensación de seguridad, una oportunidad también interesante para los apartamentos turísticos, porque muchas familias pues, van a considerar que están más seguras en un apartamento, que lo gestionan, lo manejan ellos, que quizás en un gran hotel en el que comparten espacios comunes para el desayuno, ascensores, etcétera. Entonces es también una oportunidad, pues eso, para los pequeños boutique hoteles, casas rurales. Y ya digo, sobre todo tendremos pues, un turista pues, que pueda acercarse en coche pues, desde la vecina Portugal, Francia, etcétera. Eso es lo que más yo creo que vamos a tener. Y del turista nacional, que va a ser una buena oportunidad para aquellos muy viajeros como yo, que nos hemos pasado la vida pues, cruzando de continente en continente y oye, pues, que empecemos a conocer también un poquito nuestro país. Por supuesto, que hay grandes tesoros también que tenemos que conocer nosotros aquí. Luis, ¿cuáles son los puntos débiles que ahora mismo tenemos nosotros a la hora de recibir a turistas o incluso a nosotros mismos, a los propios españoles como turistas? ¿Cuáles son esos puntos en los que sí se tendría que trabajar para mejorar el tema del turismo? Pues yo creo que, miren, el principal es que los que nos administran o nos gobiernan no nos vuelvan locos con normas contradictorias, cambiantes, que haya realmente unos criterios claros, una desescalada
pues como ha hecho Francia, por ejemplo, o otros países, ¿no? En el que pues con meses de antelación o semanas de antelación ya tienes claro un poquito cuál es el esquema en el que te vas a poder mover. ¿Para qué? Para que pues, las familias puedan ya empezar a hacer sus reservas de cara al verano, sabiendo pues, que van a poder viajar, que no van a tener ningún problema en ese sentido y que no va a venir una norma de repente cambiante que va a hacer que esa reserva que tenían en un hotel o donde fuera pues vaya de alguna manera a tener que anularse, ¿no? Entonces lo más importante es esa certidumbre, certeza en tiempos de incertidumbre como es la propia pandemia, pero yo creo que después de año y medio ya hemos aprendido un poco cómo funciona esto y deberíamos de tener unas normas por parte de los que nos gobiernan más claras, ¿no? Totalmente de acuerdo. A partir de ahí, bueno, pues todo lo que sea por parte del sector incidir en ofrecer seguridad al turista, pues es lo más importante. En ese sentido yo creo que el sector privado lo está haciendo muy bien y ojalá pudiéramos decir lo mismo de los sectores públicos. Y en cuanto al Congreso, a este Congreso de Turismo Gastronómico, ¿en qué ha cambiado de la última edición a esta? Porque claro, el mundo ha cambiado por completo. Entiendo que también se habrán introducido ciertos aspectos en este Congreso que hace un par de años eran impensables, a lo mejor ponerlos sobre la mesa. Sí, por primera vez ha sido un Congreso híbrido. El mundo de los eventos está muy golpeado, ¿no? Desde que empezó la pandemia. Y pues nos hemos tenido todos que reinventar. Entonces, en este caso, nuestro congreso ha sido un congreso híbrido, por un lado presencial y también online, de tal manera que cualquier persona en cualquier punto del mundo ha podido asistir a todas las sesiones, a las cenas de gala y a las excursiones. Pues por desgracia todavía lo online no milagros no puede hacer, pero sí que a todas las sesiones, talleres, conferencias se ha podido asistir pues de forma remota. Y yo creo que también esto ha venido un poco también para quedarse, porque pues aunque desaparezca la pandemia, pues esperemos que más pronto que tarde, las siguientes ediciones del Congreso, cualquier otro congreso que se pueda celebrar en España y en el mundo, ¿por qué vamos a obviar esa opción, ¿no? De que alguien que esté lejos de la sede del Congreso pues se pueda conectar remotamente y asistir a las sesiones del mismo, ¿no? Yo creo que seguramente en el futuro los eventos van a ser híbridos también. También, sí que es cierto que eso sí que ha llegado para quedarse y que ha sido pues un salto, podemos decir, hacia el futuro, que pensábamos que lo íbamos a dar de manera pues más progresiva y sin embargo de un día para otro nos hemos encontrado con esa parte virtual que ahora pues forma parte de nuestro día a día. De hecho, para muestra un botón, ¿no? Estamos teniendo esta conversación contigo, pues porque no podemos tenerte en este caso aquí sentados con nosotros, pero bueno, sí que se abren también otras opciones y para el turismo pues también. Se augura un buen verano, ¿no? Entiendo entonces para el sector turístico. Sí, seguro un buen verano. Esperemos que no ocurra como el año pasado, que empezó muy bien y luego sobre el día 15, 20 de agosto pues vinieron ya los rebrotes y la cosa se complicó y septiembre fue desastroso. Este año yo creo que pues, según vaya avanzando los niveles de vacunación en España y en Europa, pues lógicamente esas nuevas olas, etcétera, pues irán siendo muchísimo más planas lo que es la curva y podremos hacer una vida normal y nos podrán visitar millones de europeos como anteriormente a la pandemia. Esperemos que sea así. Luis, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y por, entre comillas, viajar también contigo, que hablar de turismo pues hace que uno tenga esas imágenes tan bonitas que nos acompañan cada vez que realizamos un viaje y esperemos que pues de aquí al final de año que podamos ir viajando cada vez más de manera progresiva y que al final llegue la normalidad, que es lo que queremos. Y el turismo gastronómico, por supuesto que está entre nuestra lista de actividades por realizar. Gracias a vosotros, y entre mi lista de actividades a realizar es precisamente una visita a Córdoba y escaparme de estos 13 grados que tenemos aquí en Pamplona, que me parece que pueden ser como una tercera parte de los que tenéis ahora, ¿no? Ahí en vuestra Totalmente. Pues nada, cambiamos los 37 de Córdoba por los 13, pero vamos, con los ojos cerrados, los cambiamos ya. Pues sí, un placer.